El 8 de diciembre de 1980, uno de los artistas más grandes de toda la historia, John Lennon, famoso músico por su carrera con los Beatles y también por su carrera como solista, fue asesinado por un arma de fuego afuera del edificio donde vivía en Dakota, Nueva York. John Lennon estaba en compañía de su esposa Yoko Ono, quien presenció el suceso que cambiaría la historia de la música para siempre. El asesinato aconteció a las 10:50 de la noche a manos de Mark David Chapman, quien interceptó a Lennon después de una sesión de grabación disparándole 5 veces. El músico de inmediato fue transferido de urgencias al hospital más cercano. Sin embargo, no se pudo hacer nada para evitar el daño, dejando a todo el mundo en una profunda consternación. Aló, bienvenidos a La Petite Misteriosa. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Te pido por favor le des clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones si quieres recibir este contenido cada semana. Podemos entender la magnitud del asesinato de John Lennon al hacer un breve recorrido por su historia musical, industria en la que dejó una huella al ser un polifacético e ícono músico quien dejó una profunda marca principalmente por su trayectoria como miembro fundador de The Beatles. John Lennon fue parte fundamental de The Beatles y por consiguiente uno de los íconos más importantes de la historia de la música, pasando de ser una banda local de Liverpool hasta la banda más grande de la historia de la música, creciendo a pasos agigantados desde su fundación en 1960. En compañía de George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, la banda se convirtió en un grupo musical que revolucionaría la historia de la música, siendo al instante una auténtica sensación mundial con sus álbumes más importantes, Please Please Me, A Hard Day's Night, Help y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lennon era la cabeza creativa que conducía a la banda, creando el dueto más grande en la historia de la música en compañía de Paul McCartney. Parte del talento de John Lennon lo podemos ver en sus letras, siendo el autor de las canciones más exitosas de The Beatles, en las cuales lograba transmitir emociones sumamente humanas, trasladándolas a sus experiencias propias y con esto lograba hacer la perfecta conjunción de una idea compleja con una letra pegajosa y simple. El poder de las letras de John Lennon no solamente se podía ver en su música, sino que también fue un hombre comprometido con el activismo y el compromiso político, dejando mensajes de paz y concientización social en canciones como Give Peace a Chance e Imagine, las cuales grabaría durante su carrera como solista. John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, y fue criado por tía Mimi, quien se encargó de John después de la separación de sus padres. Desde joven se interesó en la música y el arte, sintiendo especial atracción por el músico norteamericano Elvis Presley. Este acontecimiento con la música fue lo que lo llevaría a fundar diversas bandas musicales hasta finalmente lograr consolidarse como uno de los miembros más importantes de The Beatles. La carrera de John continuó después de abandonar la icónica banda cuando en 1970 comenzó su carrera como solitario, lanzando dos increíbles álbumes, John Lennon Plastic Ono Band e Imagine, discos en los que exploraría un papel mucho más personal como músico, resaltando un serio compromiso político. El éxito de John fue meteórico, incrementando su popularidad año a año, razón por la que decidió alejarse de la música de 1975 a 1980 para disfrutar a su familia, dejando el retiro temporal para lanzar un nuevo álbum titulado Double Fantasy en 1980, el cual terminaría siendo la última contribución musical que John Lennon dejaría al mundo. La fatídica noche del 8 de diciembre de 1980 ocurrió el evento que cambiaría para siempre no solamente la vida de John Lennon, Yoko Ono y su hijo, sino que cambiaría el rumbo de la cultura pop. Mientras John Lennon y Yoko Ono caminaban hacia su hogar en el edificio de celebridades Upper West Side en Manhattan, después de una sesión de grabación, se encontrarían con Mark David Chapman, un fanático quien ya había pedido un autógrafo a la leyenda del rock and roll unas horas antes.
Al parecer, Chapman esperó afuera del edificio durante horas para finalmente dispararle 5 veces en contra del músico inglés, impactando en su espalda y hombro, por lo que Lennon colapsó inmediatamente. Yoko Ono comenzó a gritar desesperadamente alertando a la policía, mientras que personas quienes estaban cercanas a la escena del crimen trataron de ayudar al ícono mientras llegaba la ayuda médica. De inmediato, Lennon fue trasladado al hospital Roosevelt. Sin embargo, pese a la velocidad y el esfuerzo con la que fue transportado, fue declarado muerto al llegar al hospital. Una de las cosas que más estremecen a las personas que escuchan esta historia es que el asesino, Mark David Chapman, simplemente se quedó en el lugar leyendo la novela The Catcher in the Rye, la cual relata la historia de abuso escolar y conflicto adolescente. Al llegar la policía, se arrestó al asesino sin poner resistencia para posteriormente ser condenado por asesinato en segundo grado. Por supuesto que las razones que llevaron a Mark David Chapman a cometer tan terrible asesinato han sido objeto de controversias y sobre todo la opinión pública ha tratado de resolver el enigma, analizando y esperando entender la motivación que llevó a uno de los fans a asesinar a un histórico personaje. Con los eventos sucedidos antes del evento, se sabe que Chapman era un fanático de John. Incluso se cree que pudo haber desarrollado una obsesión negativa debido a los problemas mentales que tuvo durante su vida. Antes de cometer el asesinato, Chapman ya había sido diagnosticado con un trastorno obsesivo compulsivo, además de que también sus análisis médicos arrojaban indicios de esquizofrenia. Chapman alegó que había cometido el asesinato con el hambre de obtener fama, confesando que ya tenía planeado asesinar a John Lennon meses antes, pero que pospuso sus planes para poder viajar de vacaciones a Hawái. Por esto, a su regreso a Nueva York, cometió el brutal acto unas pocas semanas después. Otro de los enigmas fue el libro The Catcher in the Rye, la novela que Chapman continuó leyendo posteriormente al asesinato. Quizás el asesino se sentía profundamente identificado con este texto, ya que cuenta la historia de un joven alienado de Nueva York de 16 años quien fue expulsado de su instituto. Esta es una de las novelas con profunda influencia en la historia de la música, no solo por este desafortunado evento, sino que también porque ha sido fuente de inspiración en canciones de músicos como Billy Joel, Guns N' Roses, Green Day, My Chemical Romance y los Jonas Brothers. Mark David Chapman tomó este libro como referencia y en el ejemplar que llevaba al momento del crimen escribió sobre él: "Esta es mi declaración". Una vez que fue detenido por la policía, el asesino declaró: "Estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". Además, otros delincuentes como John Hinckley y Robert John Bardo también han declarado haber sido influenciados por este libro. Quizás Chapman se sintió identificado, pero además pasaba por un momento bajo durante su vida, ya que tenía problemas matrimoniales y sentía un profundo descontento con su carrera, generando aversión por las figuras públicas, proyectando en ellos todas sus frustraciones. No hay motivación única que llevó al asesinato de John Lennon. Más bien, la mente de Mark David Chapman estaba compuesta por una compleja combinación de factores, los cuales incluyen los problemas mentales, la obsesión por ser famoso, el ansia de tener autoridad y la influencia que tuvo el libro de texto que ya te conté. Chapman se declaró culpable por el asesinato en segundo grado en junio de 1981, obteniendo una sentencia 2 meses después. Fue condenado a una sentencia de 20 años a cadena perpetua a cumplir en el Centro Correccional de Green Haven en Nueva York. Desde el 2000, Chapman ha buscado obtener libertad condicional cada 2 años, siendo la última vez que se le negó el 31 de agosto del 2022 y seguramente volverá a intentarlo una vez vuelva a ser elegible nuevamente. Por su parte, Yoko Ono ha sido enérgica oponiéndose a la liberación del asesino a través de cartas enviadas a la Junta de Libertad Condicional, solicitando que su petición sea rechazada constantemente, ya siendo negada la solicitud 11 veces. Chapman alega arrepentimiento declarando: "A medida que pasa cada año, siento más y más vergüenza. Todo se reduce a que lamento mis acciones y lamento mi crimen.
Sin embargo, pese a su arrepentimiento, se siguen negando sus solicitudes, ya que según los funcionarios penitenciarios, su liberación atentaría contra la seguridad pública, alegando que la única razón del asesinato fue que Mark David buscaba fama. Después del asesinato de John Lennon, el mundo entero quedó conmocionado, pero la figura de John sigue creciendo, recibiendo homenajes, tributos y otras ceremonias en honor al músico. El funeral fue celebrado el 14 de diciembre de 1980, fue de carácter privado y los fanáticos pudieron despedirse del músico en Central Park. Antes del asesinato, John Lennon ya era una figura que quedaría marcada para siempre en la historia de la música. Hoy en día su legado sigue estando presente, ya que año a año se siguen realizando homenajes y nuevos artistas brindan tributo al músico, haciendo sus propias versiones de los himnos compuestos por John, como por ejemplo su más icónica canción Imagine. Parte de su legado de John Lennon es su familia, ya que tanto como Yoko Ono como su hijo Sean han continuado con su carrera en la música y el arte. La influencia de John Lennon seguirá durante generaciones, impactando no solamente por su labor como artista, sino también como una de las figuras del activismo más importantes de la historia, razón por la cual también es conmemorado año a año con decenas de eventos a lo largo del mundo. No cabe duda que la muerte de John Lennon dejó un profundo hueco en la música y la cultura popular, pero su figura no ha hecho más que crecer gracias al enorme legado musical que dejó a lo largo de sus letras. Cuéntame, ¿qué crees que motivó a Mark David Chapman a cometer el acto? ¿Crees que el legado de John Lennon hubiese sido el mismo de no ser asesinado? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.